bienvenidos al tutorial de deformaciones, donde realizaremos el cálculo de deformaciones debido a cargas axiales, deformaciones unitarias y deformaciones unitaria cortante. Hacemos referencia cuando hablamos sobre deformación unitaria cortante, que si tenemos un elemento, vamos a tener este cubo, y a este cubo se le genera por algún esfuerzo, se le genera una deformación. Este elemento va a sufrir una deformación unitaria, la cual va a generar un cambio en el volumen de ese mismo elemento, ¿cierto? Entonces nosotros cuando tenemos el elemento vamos a tenerlo en esta forma. Al ejercer algún tipo de esfuerzo, este elemento va a sufrir una deformación, y cuando se hace esa deformación, pues hacemos el cálculo de lo que es el ángulo para calcular la deformación unitaria cortante. Cuando nosotros sabemos esto, entonces vamos a llegar al análisis donde podemos aplicar las ecuaciones de deformación unitaria, de deformaciones por esfuerzos axiales, o podemos aplicar también lo que es la deformación unitaria cortante, ¿sí? Donde hacemos el cálculo de deformación unitaria cortante, hay que tener presente esta nota, y nos dice que si el ángulo θ pi, este ángulo de deformación, es menor que pi medios, la deformación unitaria cortante será positiva. Esto se aplica a esta ecuación, donde nos dice que la deformación unitaria cortante entonces sería igual a pi medios menos θ. Mientras que θ pi es mayor que pi medios, la deformación unitaria cortante será negativa. Eso lo vamos a ver en los siguientes ejercicios para poder ir entendiéndolo. ¿Listo? El primer ejercicio dice: la placa que se muestra en la figura 2.7a, esta placa está conectada de manera fija a lo largo de AB y se sostiene sobre las guías horizontales en su parte superior e inferior, AD y BC. Si se experimenta un desplazamiento horizontal uniforme de 2 milímetros, entonces nos están diciendo, acá está la deformación, estamos en D y en C. Entonces nos dicen que hay un desplazamiento horizontal, o sea que se va a desplazar 2 milímetros. O sea que para esto, entonces vamos a tener nuestro diagrama de cuerpo libre del elemento. El elemento está en este estado. Cuando se deforma, entonces el elemento va a quedar en la siguiente forma. Queda con las siguientes dimensiones: C', D', A y B. ¿Sí? Nos dicen que ese elemento se movió 2 milímetros. Inicialmente tenía 150 milímetros. Entonces va a tener 152 milímetros de ancho, ¿cierto? Entonces las dimensiones son 152 milímetros. La altura, nos dicen que en la altura no hay un cambio, ¿cierto? Entonces tiene 150 milímetros. Pero nos están diciendo, determine la deformación unitaria normal promedio a lo largo de la diagonal AC. Eso quiere decir de que tenemos que calcular qué tanto cambió esta diagonal AC para convertirse en la diagonal AC', ¿cierto? Porque nos están diciendo que la diagonal BD es el eje X y que la diagonal CA es el eje Y. Entonces, para ello, entonces vamos a realizar nuestra diagonal, vamos a dibujar nuestra diagonal, y aquí vamos a tener ubicado nuestro punto E. Al tener la diagonal, pues entonces vamos a saber que esto que está acá se divide a la mitad, ¿cierto? Entonces esto van a ser 76 milímetros y 76 milímetros. Entonces aquí ya procedemos a hacer lo que son los cálculos de las diagonales. Entonces vamos a llamar esto acá vamos a llamarlo el caso 1 y este lo vamos a llamar el caso 2. Entonces en el caso 1, nuestra diagonal AC, ¿cuánto mide? La raíz cuadrada de 150 al cuadrado más 150 al cuadrado, 212.3 milímetros. En metros, 0.2123. Ahora vamos a calcular la diagonal AC para el caso 2. Entonces vamos a hacer AC'. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 150 al cuadrado más 152 al cuadrado.
Entonces ya tenemos aquí, ya tenemos lo que fue el cambio de longitud de la diagonal AC, porque nos están diciendo la deformación unitaria normal promedio a lo largo de la diagonal. Al tener ese primer dato, ya podemos proceder entonces a calcular lo que fue la deformación de AC. Entonces vamos a decirlo, la deformación de AC es igual entonces a L final menos L inicial, ¿cierto? ¿Esto cuánto nos va a dar? En metros o en milímetros, 213,55 menos 212,13. Da 1,42 milímetros. Al tener el cálculo ya de lo que fue la deformación del elemento, podemos proceder a calcular lo que nos están pidiendo, deformación unitaria. Entonces sabemos que la deformación unitaria de AC es igual a la deformación que sufre el elemento sobre la longitud inicial, ¿cierto? Entonces esto es igual a 1,42 milímetros sobre la longitud inicial. LI sería igual entonces a 212,13 milímetros. ¿Cuánto nos da la deformación AC? 0.00669. 0.00694 milímetros sobre milímetro. Y acá tenemos la solución al inciso A, donde nos piden que calculemos la deformación a lo largo de la diagonal AC, la deformación unitaria. Ya nos están pidiendo la deformación unitaria cortante en E respecto a los ejes X y Y. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Calcularíamos la deformación que se está sufriendo en los ejes X y Y, teniendo presente que los ejes X y Y son estos que tenemos acá. Para calcular la deformación unitaria cortante en E respecto a los ejes X y Y, lo que tenemos que tener presente es que este elemento acá tenía un ángulo en este punto de pi medios y luego sufre una deformación y se genera un ángulo teta pi. Esto es lo que está aquí en la parte de la teoría. Tenemos un elemento inicial con los ejes X y Y, pi medios, y luego se genera una deformación, ¿sí? Bueno, entonces al tener el ángulo teta pi en este punto, tenemos que calcularlo. Para calcular este ángulo, pues sabemos que en este punto vamos a tener la mitad. Entonces al tener la mitad del ángulo en este punto, nosotros podemos calcular entonces el ángulo, este ángulo teta pi. ¿Cómo lo hacemos? Sacando la tangente, muchachos. Tangente de teta medios 76 sobre 75, ¿cierto? De aquí decimos entonces teta medios es igual a tangente inversa de 76 sobre 75 y encontramos que teta es igual a 90 grados. Entonces nos están diciendo en la ecuación que la deformación unitaria cortante, o sea, gamma XY es igual a pi medios menos teta pi. Pero esto está en pi radianes, ¿sí o qué? Esto es radianes. Entonces tenemos que llevar este ángulo teta pi a radianes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener que 90,759 por pi sobre 180 grados. ¿Cuánto nos da esto? 1,58 radianes. Ahora sí podemos calcular la deformación unitaria cortante. Es igual a pi medios menos 1,58. Y nos está dando negativo. ¿Qué decía en la teoría entonces? Decía la nota, si teta pi es menor que pi medio, la deformación unitaria es cortante positiva, y si teta pi es mayor que pi medio, la deformación unitaria cortante será negativa. Lo que tenemos en nuestra primera parte, donde calculamos que la deformación unitaria cortante era negativa. ¿Por qué? Porque el ángulo teta pi era mayor a 90 grados, ¿cierto? Y entonces ya sabemos que la deformación unitaria
va a ser adimensional, la deformación entonces va a unidades de longitud, y lo que es entonces la deformación unitaria cortante, pues la damos en radianes, ¿sí? En la parte 2 del video vamos a dar continuidad al cálculo de deformaciones.